E agora quem poderá me defender? O governo do Brasil! E a gente está chegando, sabe onde? No México. E não é novela mexicana, não. E estão falando de mim? É diplomacia na vida real. Viemos em busca de novos mercados para os produtos brasileiros que seriam destinados aos Estados Unidos. Não contavam com a nossa astúcia? Sem querer querendo, o comércio bilateral entre Brasil e México já superou os 12 bilhões de dólares no último ano, consolidando o país como o segundo maior destino das nossas exportações na América Latina. Brasil e México lado a lado significa novos mercados, mais oportunidades e mais crescimento para a nossa economia. Síganos os bons! Esta semana México recibe a la mayor delegación brasileña en años en una misión que busca relanzar la relación bilateral en clave estratégica que coloque a las dos mayores economías de América Latina en un plano de cooperación más profundo. El potencial de ambos es inmenso. Si México y Brasil se unieran como un solo país, un imaginario Bramex, serían la segunda nación más grande del mundo en extensión, con más de 10 millones de kilómetros cuadrados, y la tercera más poblada, con 350 millones de personas, incluso por encima de Estados Unidos, y su economía la consolidaría como la cuarta potencia global. A ese peso territorial y económico se sumaría también un capital natural y cultural único. Sería el país más megadiverso del planeta, con 55 sitios patrimonio de la humanidad, además de más de 200 lenguas originarias. Este ejercicio imaginario no busca borrar fronteras, sino subrayar la magnitud de lo que ambos países representan juntos y la urgencia de que actúen como socios estratégicos en cualquier intento serio de integración latinoamericana. En 2023, Brasil se convirtió en el sexto socio comercial de México a nivel mundial y el primero en América Latina. A su vez, México escaló como el quinto socio global de Brasil. La sintonía con Brasil no se limita al comercio. Ambas naciones, gobernadas por proyectos progresistas con fuerte acento en la justicia social, comparten la ambición de combatir la pobreza, erradicar el hambre y reducir desigualdades históricas. Por mucho tiempo, México y Brasil trazaron rumbos distintos, uno mirando al norte atrapado en la lógica del TEMEC, el otro volcado al Mercosur y a los BRICS. Esa brecha comenzó a reducirse el 30 de septiembre de 2024, cuando Lula da Silva viajó a México en el último día del gobierno de López Obrador y acompañó a Claudia Sheinbaum en su toma de posición. Más tarde, en un foro empresarial bilateral, declaró algo que hoy resuena como hoja de ruta. Brasil debe mirar más hacia México y México debe mirar más hacia Brasil. Hoy, el contexto favorece este acercamiento. América Latina enfrenta crisis políticas por el repliegue conservador y en el frente externo presiones renovadas, como el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con su política de chantaje arancelario. Frente al unilateralismo de Washington, Sheinbaum y Lula reivindican el multilateralismo, la cooperación climática, la no injerencia y un comercio basado en reglas justas. Si México y Brasil logran consolidarse como socios estratégicos indispensables, no solo corregirán una deuda histórica, podrían convertirse en el eje de una integración latinoamericana largamente postergada y quizás esta vez la convergencia entre los gigantes deje de ser un sueño retórico y empiece a ser una realidad. Publicamos este editorial ayer en Diario Red y hoy en La Base América Latina hablamos de esta alianza de dos gigantes y de su rol en este nuevo mundo. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Una gran delegación brasileña se encuentra estos días en Ciudad de México, varias reuniones, acuerdos bilaterales. Se está armando algo grande, o al menos tiene pinta, ¿no? ¿Qué va a significar eso para América Latina, Marco? Así parece, hay una delegación muy importante de Brasil en México, es una delegación sobre todo económica, pero hay diálogos también sobre lo político, la diplomacia, y es el acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas, no en cualquier contexto, sino en el contexto de Trump en la Casa Blanca, pero también en el marco de dos gobiernos progresistas que, claro, tienen en la mira, además de la economía, una integración regional muy interesante para pensar en función de las necesidades
necesidades del continente. Un paso importante en América Latina que se habla de ello en medios mexicanos. Pues se habla de Estados Unidos, porque parece que para los medios es importante hablar siempre de Estados Unidos, aunque se trate de la región y aunque se trate de dos países que son soberanos y que están tomando sus propias decisiones. Les voy a contar cómo se trató esto al final de Trump. Interesante observación de Estefanía. Y hoy también vamos a contar con el director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Pablo Monroy. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Algo se mueve en América Latina. Los dos gigantes, México y Brasil, están acercándose a través de sus gobiernos, el de Claudia Sheinbaum en México y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Cuando digo gigantes no es una figura literaria o diplomática. Hagamos un ejercicio imaginativo en términos matemáticos. Si juntáramos a los dos países, México y Brasil, en su extensión territorial, tendríamos que de conjunto forman el segundo territorio más extenso a nivel mundial. 10.460.000 kilómetros cuadrados, solo superados por Rusia de nuestra querida INA. Si reunimos la población de los dos países, tenemos a cerca de 350 millones de habitantes, más que la población de Estados Unidos y solo superado por la India y por China. Y si juntamos las dos economías, tenemos que, de conjunto, reúnen un Producto Interno Bruto de cerca de 4 billones de dólares, siendo así la cuarta economía más grande del mundo. Gigantes literal. Aunque estos son números en el papel, claro, porque los dos países están de hecho lejos de tener una gran integración, aunque la primera relación diplomática entre ambos sea del año 1834, hace 191 años, o sea, bastante tiempo. Pero esa situación de distancia está en proceso de reversión o intento de reversión al menos por la iniciativa de los dos gobiernos. Y esa distancia o falta de integración entre los dos más grandes de América Latina se debe a dos cuestiones. Por un lado, que los procesos de integración en el continente han sido mínimos, si exceptuamos inicio del siglo XXI, cuando se formaron la Unión de Naciones Sudamericanas o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero mientras eso pasaba, México vivía sus sexenios neoliberales y sangrientos con presidentes preocupados en tener la aprobación de Estados Unidos, que por evidentes razones pues busca que no exista tal integración latinoamericana. Ya vamos a volver a esta integración o preocupante desintegración regional más adelante. Pero antes vayamos a la otra razón para pensar en por qué los dos gigantes han tenido poca integración, que es económica, ¿no? Efectivamente, y es el hecho de que ambas economías han sido lo que se llama como competitivas y no complementarias. Para decirlo de forma sencilla y que se entienda, economías complementarias son aquellas donde cada una aporta lo que la otra necesita o no tiene. Un caso claro es la relación entre China y muchos países de América Latina, donde China nos exporta productos manufacturados y desde el continente les exportamos materias primas. Claro, aunque es bueno aclarar que eso no es necesariamente bueno, porque mantiene a Latinoamérica en la dinámica histórica de la economía primarizada, como se dice, y eso es una gran repetición de patrones que vienen desde la colonia. Materias primas desde Latinoamérica hacia grandes metrópolis y poca industria interna. Pero decías, Marco, hace un rato que estas son las economías complementarias y pues ¿cuáles son las competitivas? Bien, las competitivas son aquellas que compiten, como dice el nombre, en sectores similares, que sucede en el caso, por ejemplo, de economías generalmente medianas o grandes. En el caso de Brasil y México, la competencia es en sectores como automotriz, agronegocio, energía o tecnología, donde cada país tiene su propio desarrollo. Y en eso está una razón central de la poca integración que hubo históricamente entre los dos gigantes. Pero adivinen quién está llevando a que eso cambie. Ay, no me digas que lo está haciendo el loco de los aranceles y amenazas Donald, el millonario Trump, ¿no? Donald millonario Trump, porque sí, como estuvimos viendo en este programa y lo explicamos, Trump desplegó una política de amenazas y aranceles permanentes desde que asumió en el mes de enero. Y si en el caso de México las amenazas fueron sobre todo para presionar y lograr mejor negociaciones en varios temas como migración o narcotráfico, en el caso de Brasil sí entraron en vigor
vigor a inicio de mes con el 50% aranceles para la mayoría de las exportaciones brasileras a Estados Unidos, una medida tomada por Trump en gran medida para defender a su aliado, el expresidente Jair golpista Bolsonaro, que está enfrentando un juicio por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, que seguro lo recuerdan. Entonces, por esa situación, Brasil necesita abrir nuevos mercados para colocar sus productos. Pero claro, si bien para México la situación es diferente porque los aranceles no entraron en vigor de la forma en la que amenazaba Trump, por lo menos. Y es cierto que tener un vecino como Estados Unidos así de inestable y en proceso de cerrazón arancelaria lleva a mirar hacia otros mercados para intentar diversificar y no depende únicamente del comercio con el problemático vecino del norte, ¿no, Ina? Aunque déjenme agregar una cosita nada más antes de ir a los datos económicos y las reuniones en desarrollo, porque sería injusto atribuir el acercamiento entre México y Brasil solo a una política reactiva ante los aranceles. De hecho, si vemos una línea de tiempo, el acercamiento vino desde antes de que Lula volviera a ser presidente. Ese mismo año de las elecciones brasileñas, en marzo de 2022, Lula vino a México, donde dio una conferencia en el Congreso y se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y gobernaba entonces Joe Biden en Washington, que pues no amenazaba con más aranceles cada vez que amanecía de mal humor o con ganas de tener grandes titulares. Tenés toda la razón. De hecho, en el 2023, por ejemplo, también tuvo lugar la reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, que no se reunía desde hacía 5 años, y Lula vino el 30 de septiembre del 2024 para el último día de mandato de López Obrador y asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. Y en esos días fue que Lula dijo que Brasil debe mirar más hacia México y México debe mirar más hacia Brasil. Así que, como dice el dicho, para el César lo que es del César y no es de Donald Trump. Y vayamos ahora sí a los números económicos entre los dos gigantes. Si lo ponemos en perspectiva, como vemos en la pantalla, donde la línea azul es lo que exporta México a Brasil y la línea roja es la de las importaciones, tenemos que desde el año 2015-2016 existe un déficit comercial para México, o sea, compra más de lo que le vende a Brasil. Vayamos ahora a los datos de este año 25 que aparecen en pantalla. Estefanía, por favor, ¿podrías leerlos? Claro que sí, y tenemos que Brasil representó para México en estos 8 meses el 0.61% del total de sus exportaciones y el 1.7% de sus importaciones, números que en términos cuantitativos son aún algo pequeños. Y si vamos a la composición del intercambio, entonces tenemos, viendo números del año pasado, 24, que la principal venta de México a Brasil fue partes y accesorios de vehículos automotores y la principal compra fueron productos intermedios de hierro o acero sin alear. Aunque es interesante ver que en mayo de este año la principal compra de México a Brasil fue carnes y despojos comestibles de aves frescos, refrigerados o congelados, o sea, carnes. Esos son los números de intercambio que en 24 alcanzó cerca de 13.6 mil millones de dólares entre los dos países. Y fue con esos números y la voluntad política de acercamiento que llegó justamente a México esta semana una delegación del alto gobierno de Brasil encabezada por el vicepresidente y ministro de Industria de Brasil, Geraldo Alckmin, que vino acompañado de hombres claves como el presidente del Banco Central de Brasil y representantes de empresas brasileñas. Fue recibido por el canciller Ramón de la Fuente y un equipo del gobierno mexicano como el ministro de Economía Marcelo Ebrard para una agenda de varios días que está en desarrollo con, por ejemplo, la realización del encuentro empresarial México-Brasil con la participación de 350 empresarios. Y se firmaron acuerdos para la promoción de inversiones entre las dos mayores economías de América Latina, una declaración de intención en materia de cooperación bilateral sobre producción y uso de biocombustibles, por ejemplo. Y quien habló fue Marcelo Ebrard en la mañanera este jueves y si les parece, escuchémoslo unos segundos. Primordialmente lo que interesa es actualizar, por parte de México, actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente de industria automotriz, reglas de origen, aplicación de reglas de origen. Y por parte de Brasil, pues lo que tiene que ver con algunos temas agroalimentarios, ellos son una potencia exportadora en esa materia. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar las conversaciones y en términos también de cooperación se habló o se planteó el que podamos tener un acuerdo entre nuestras agencias regulatorias en materia de salud, es decir, regulatorias de
en materia sanitaria, COFEPRIS por México y su agencia por el lado de Brasil. Entonces, industria automotriz por el lado de México, agroalimentos por el lado de Brasil, acuerdos en materia de salud y también en temas de biocombustible y de exploración en aguas profundas en materia petrolera, donde los dos países son potencia. Brasil produce cerca de 3.5 millones de barriles diarios y México 1.7 millones. Alckmin, el vicepresidente brasileño, también dio declaraciones a la prensa por su parte, donde habló de la buena complementariedad económica de los dos países. Entonces podemos pensar que existen buenas perspectivas para adelante en el proceso de acercamiento económico entre estas dos potencias latinoamericanas y claro, imagino que también a la par que los números subyace una dimensión política y geopolítica, ¿no? Sí, en particular dos, Estefanía. Por un lado tenemos que recordar que Brasil es uno de los países fundadores de los BRICS, esa alianza internacional que comenzó en el 2009, formada por Brasil, Rusia, India, China y se sumó Sudáfrica, y de hecho se amplió en los últimos 2 años con la incorporación, por ejemplo, de Arabia Saudita, Egipto o Bolivia. De hecho, el canciller de México estuvo en la cumbre de los BRICS que se hizo en Río de Janeiro a inicio de julio pasado. Entonces, si bien el crecimiento de la alianza con Brasil no significa que México va a ingresar a los BRICS automáticamente, claro está, sí implica que México consolida su relación con el principal país de los BRICS en la región, que podemos decir es además el detentor de la llave para ingresar a esa alianza en América Latina. Y luego tenemos el otro tema en términos más latinoamericanos, digamos, Sina, ¿no es así? Así es, porque los dos gigantes latinoamericanos están a su vez cada uno gobernado por presidentes progresistas. En el caso de México, con 5 años más asegurados para Claudia Sheinbaum, que estará hasta el 2030. Y en el caso de Brasil, tal vez unos 6 años más si Lula gana otra vez las elecciones en 2026, para lo que sería pues su 4º mandato presidencial. Lula, indestructible y reemplazable, con lo que eso tiene de bueno y de malo en cuanto a la falta de relevo. Entonces, claro, en perspectiva de la por ahora ausente integración latinoamericana, pensar en que Brasil y México fortalezcan su relación es clave. Juntos pueden conformar una columna vertebral por el peso económico, diplomático, político y por la legitimidad de sus presidentes a nivel internacional. Y por eso mismo no van a faltar quienes quieran dinamitar seguramente el acercamiento entre los dos gigantes, así como operar con mucha fuerza el año que viene para que Lula no sea reelecto. Spoiler, esa operación para que no siga Lula vendrá del propio gobierno de Donald Trump. Pero por el momento vayamos concluyendo sobre el tema que nos convoca hoy: el acercamiento entre Brasil y México, dos países hermanos de mucha música, mucha alegría, mucho fútbol. Acá de hecho Brasil ganó la Copa del Mundo en el 70 con el Rey Pelé a la cabeza, y una inmensa voluntad política de ambos de correr el amperímetro a la izquierda, mientras muchos países en el mundo giran a la derecha. Gracias, Marco. Y por nuestra parte, también me gustaría decir que en este medio de incerteza que vivimos en el mundo, México y Brasil son muy semejantes, no tienen conflicto con nadie, trabajan con todos. Y ahora se suman las dos economías más importantes y de mayor porte de América Latina, con una población extraordinaria, enorme, que llega a casi 400 millones de personas. Y existe esta unión, además del trabajo hecho por México y Brasil en estos tiempos. Esto puede ser extraordinario para América Latina como un todo. Y ciertamente es muy bueno para México y Brasil, pero también es muy bueno para el mundo. Compañera, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. En los dos medios financieros más importantes de México, como El Financiero y El Economista, el nuevo acuerdo comercial entre México y Brasil pasó totalmente desapercibido. El Economista publica así en pequeño, por si lo alcanzan a ver ahí en la portada: México y Brasil firman acuerdo de cooperación en materia de biocombustibles y competitividad. Esto a pesar de que se trata de un acuerdo histórico, porque, pues como bien contaba Marco, esto es importante para el país. ¿Y qué dicen las portadas de los otros medios, Estefanía?
Pues la verdad es que muy poco. Además del economista, no apareció en ninguna esta noticia, aunque fue una visita importante, pero el otro medio financiero, que justamente se llama así, no publicó nada de esto en su portada. Vemos en pantalla la portada del Financiero del día de hoy y no hay nada sobre la visita del vicepresidente de Brasil, sobre los acuerdos firmados, nada de nada. Pero en los medios que sí publicaron algo, existe lo que podríamos llamar Trump-centrismo crónico. Ya me imagino por dónde va, pero cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, la verdad es que siendo más generosa es el síndrome del protagonista ausente. Y esa es esa irresistible necesidad de convertir a Estados Unidos en el sol alrededor del cual orbitan todas las noticias de la región. Reporte Índigo, México y Brasil estrechan relación comercial en medio de la tensión con Estados Unidos. Primero tenemos a dos países soberanos, Brasil y México, firman un acuerdo comercial bilateral. Es su acuerdo, su comercio, sus economías, pero de alguna manera, mágicamente, el protagonista de la historia termina siendo Estados Unidos. Es como si el titular dijera: Juan y María se casan en medio de la soltería de Pedro. Pedro no está en la boda, Pedro no fue invitado, pero Pedro es aparentemente lo más importante del evento. Y también vemos la palabra tensión, que es otro síntoma de esta pereza periodística, porque ¿qué tensión podría ser esta, Marco? Cuéntanos. Bueno, tenemos un listado largo: los aranceles del 25% que Trump amenaza con imponer, las deportaciones masivas que afectan mucho acá en México, la revisión del TEMEC, los aranceles del 50% a Brasil, la presión para que liberen a Bolsonaro. Tengo una lista bastante larga. Sí, hay varias y en la nota no viene ninguna de ellas. Mejor lo dejaron en una nebulosa tensión, como si Estados Unidos fuera una nube de tormenta perpetua sobre América Latina. Total, hay tanto pasando que mejor lo llamamos tensiones y ya, un paquete de tensiones. Y si un jefe le dice, por ejemplo, a su empleado: te voy a despedir si no trabajás el domingo, y el empleado busca otro laburo, no titularíamos empleado busca nuevo empleo en medio de las tensiones laborales. O sí, depende de quién seas. Sería empleado busca nuevo trabajo tras amenazas de despido. Y es que la especificidad importa, porque identificar al agresor y la naturaleza de la agresión es fundamental, y cuando los medios dicen tensiones comerciales, están convirtiendo amenazas arancelarias unilaterales en algo nebuloso y bilateral. En fin, continuamos. Latinos. Vicepresidente de Brasil viaja a México para estrechar relaciones en el marco de la guerra arancelaria de Trump, que es otro ejemplo del Trump-centrismo. Y Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, viaja a México para reunirse con funcionarios mexicanos, pero según Latinos esto ocurre en el marco de algo que Trump esté haciendo. Vemos como una guerra arancelaria que Trump libra unilateralmente se convierte en el marco de una reunión bilateral de dos países que están en una misma región. Proceso, por su parte, publica: México y Brasil estrechan alianza en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos. Pero notemos algo, otra vez, no son tensiones comerciales entre Estados Unidos, México y Brasil. Son tensiones comerciales con Estados Unidos, lo que implica una bidireccionalidad que simplemente no existe. Todos estos medios, con diferentes líneas editoriales y audiencias, coinciden en la misma narrativa, que es: la cooperación Brasil-México no puede existir por sí misma. Claro, para los medios tiene que ser explicada pues como una reacción, un reflejo, una respuesta a lo que hace Washington. Además, si en el 2022, como nos contaba Marco, Lula visitó México y acordó mayor coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese momento no gobernaba Trump, entonces esta vez no tendría que ver directamente con Trump. Pero esto lo vemos en columnas de opinión. De hecho, El Financiero, el medio que les contaba antes, cuyo dueño, por cierto, recibió un crédito de $100 millones de la Nacional Financiera, que ya les conté en otro programa. En este medio, un columnista llamado JP Espineto publicó una columna titulada: El coqueteo entre Brasil y México es más ruido que nueces. Claro, es el mismo columnista que cree que América Latina necesita más millonarios como Galperín, el de Mercado Libre, financiando candidatos políticos, entre otras cosas. Porque aparentemente la oligarquía es la solución a todos nuestros problemas en América Latina. Bueno, pues Espineto escribe en esta columna y dice, abro comillas: la relación emergente entre las dos mayores economías de América Latina se basa en su afinidad ideológica, pero también ha recibido un impulso tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Para Brasil, el fortalecimiento de lazos con México representa una oportunidad de diversificación comercial frente a los aranceles estadounidenses del 50% y una alternativa regional a la influencia
diplomacia de Washington. Para México, este acercamiento ofrece cierto margen ante su tensa relación con la Casa Blanca, aunque no necesariamente se traduzca en un cambio de prioridades diplomáticas. A ver, me estás diciendo que dos de las economías más grandes de América Latina, con un PIB combinado de casi 4 billones de dólares, aparentemente solo pueden relacionarse entre sí como una reacción a lo que hace o deja de hacer Estados Unidos, ¿verdad? Es fascinante como Spinetto, quien aboga por más influencia de los millonarios en la política latinoamericana, no puede imaginar que Brasil y México tengan agencia propia. Para él, Lula y Sheinbaum no son dos liderazgos, son simples peones reaccionando al tablero que mueve Donald Trump. El problema de fondo es que este tipo de cobertura no roba agencia, convierte cada movimiento estratégico de los países latinoamericanos en una simple reacción a Estados Unidos. Brasil y México no pueden simplemente estar fortaleciendo lazos comerciales porque les conviene, porque tienen economías complementarias, porque quieren desarrollar cadenas de valor regionales. No, tiene que ser en medio de algo que está haciendo Trump como respuesta a Washington frente a la Casa Blanca. Imagínense si los medios estadounidenses titularan así: Estados Unidos y Canadá firman acuerdo energético en medio de la existencia de México. Responder a Washington están negando la posibilidad misma de que América Latina pueda tener un proyecto propio. Brasil y México no están coqueteando, como dice el titular, mientras miran nerviosamente al norte a ver qué están construyendo, sino que están haciendo algo basado en sus propias necesidades. Integración energética, porque comparten desafíos de transición, cooperación tecnológica, porque enfrentan problemas similares, intercambio comercial, porque sus economías son complementarias. Que esto ocurra mientras amenaza a Trump con aranceles es contexto, no causa. Pero para verlo así, los medios tendrían que abandonar su adicción a narrar América Latina así en general como el eterno reactor a los caprichos de Washington y reconocer que a veces pues, los países del sur también pueden ser sujetos de su propia historia y tener cierta agencia. Gracias, Estefanía. You know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. We can never let anyone play games with us. And that's why when I heard about this group from BRICS, 6 countries basically, I hit them very, very hard. And if they ever really form in a meaningful way, it will end very quickly, I will tell you, for them. They won't be gone very long. I don't think they'll even do it. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña el director general para América del Sur de la Cancillería mexicana, Pablo Monroy. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Ina. Un saludo a Marco, a Estefanía y a todo el auditorio. Pablo, sabemos que acaba de concluir esta reunión entre la presidenta mexicana y el vicepresidente de Brasil. ¿Nos podrías dar algunos titulares principales de lo que ha salido ahí y también un poco un análisis de lo que significa tanto para ambos países como para América Latina? Con mucho gusto, Ina. Déjenme primero contextualizar un poco sobre la visita. Es una visita que surge de convenios entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Lula da Silva en abril pasado, con el objetivo de fortalecer la relación entre México y Brasil. Y verdaderamente ha sido una visita muy importante, muy productiva en términos de resultados. Lo primero que hay que destacar es que el vicepresidente Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, estuvo acompañado por una comitiva de alto nivel con el ministro de Agricultura, la ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, autoridades en distintos sectores, más de 200 empresarios brasileños. Y bueno, pues se desarrolló una amplia agenda de trabajo en día y medio, que incluyó, por supuesto, reuniones con secretarios de Estado, una reunión con la mesa directiva del Senado de la República, un encuentro con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien le entregó al vicepresidente, y por supuesto, la reunión con la presidenta Sheinbaum y miembros de su gabinete.
digamos, los grandes titulares, los grandes resultados es un fortalecimiento del diálogo político, también de la cooperación en ámbitos estratégicos como la seguridad alimentaria, la autosuficiencia sanitaria, educación, ciencia y tecnología, el sector aeroespacial y bueno, otros tantos. Y también conversaciones más profundas para poder revisar y actualizar los acuerdos en materia comercial y de inversiones entre México y Brasil. Y básicamente en la reunión con la presidenta se hizo un repaso de todas las actividades que desarrolló el vicepresidente Alckmin en México. Hubo también buenos anuncios en términos del trabajo que desplegaremos ambos gobiernos para lograr esta modernización del marco jurídico comercial y de inversiones, siempre convencidos de que el trabajo tiene que apuntar hacia lograr la igualdad, la justicia social y la prosperidad compartida de ambos pueblos y de América Latina y el Caribe en su conjunto. Pablo, gusto en saludarte. Ante esto que mencionas de los acuerdos, ¿tú crees que puede haber algún tipo de respuesta desde Estados Unidos, una amenaza, una nueva amenaza arancelaria o de cualquier índole? Esperamos que no, Estefanía. Yo creo que en el caso de México, el acercamiento o fortalecimiento de la relación con otro país nunca es en detrimento de otra relación y tampoco busca en lo absoluto confrontar. México y Brasil tenemos profundas coincidencias en cuanto a la visión social, profundas coincidencias programáticas, coincidencias de objetivos, decía. Y esta es una relación que se ha venido trabajando, que pasa por un excelente momento, por supuesto gracias a la afinidad que existe entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Lula. Y creemos, como lo mencionaba hace unos momentos, que esta nueva etapa hacia la cual transitaremos tiene también el potencial de lograr la anhelada integración de América Latina y el Caribe. Sabemos que es un reto importante, pero ambos gobiernos estamos decididos no solo a beneficiar a nuestras poblaciones, sino, como digo, a la región en su conjunto. Pablo, muchas gracias por estar en la base América Latina. Hablabas de la relación con Brasil también como un mecanismo para fortalecer la integración continental. Y si uno piensa en Brasil, también piensa en Brasil como un actor central en los BRICS. Y de hecho el canciller estuvo en julio en Río de Janeiro en la reunión de los BRICS. También México está abriendo esa puerta para mirar qué pasa en ese espacio geopolítico, para ampliar su mirada en este contexto mundo. Te diría, Marco, que México tradicionalmente siempre está dispuesto a escuchar, a sentarse en los foros en los que es invitado, a conversar, a explorar. Acudimos a esa cumbre como país observador, como país invitado. Creo que fue interesante escuchar los planteamientos que ahí se abordaron. Y así como participamos como observadores en BRICS, lo hacemos en muchos otros foros, mecanismos con otras regiones, ¿no? Así que, bueno, seguirá siendo la política de México esa, y por supuesto siempre pensando en cómo podemos lograr un impacto positivo para el pueblo mexicano. Pablo, muchísimas gracias por tu análisis. Muchas gracias, Gina. Un saludo a todos. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, activar la campanita para que les avise YouTube cuando emitimos. No les vamos a saturar, son 4 programas a la semana nomás. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando ese QR que ven en pantalla. Y para los que nos preguntan si estamos en Spotify, algunos nos han perdido por ahí. Sí, aquí hay otro código QR que les lleva directamente a nuestra lista de reproducción. No se lo pierdan. Y si se han perdido alguno de los programas de esta semana, pues ahora van a tener todo el finde para verlos. Háganlo, que merecen la pena. Y nos vemos aquí el lunes.